Buenos días, hermanos. Es para nosotros un privilegio compartir la palabra del Señor en esta mañana y damos gracias a nuestros pastores por la oportunidad que nos dan de hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos delante de tu presencia, Señor, la exposición de tu palabra, pidiendo, Padre, que tu palabra sea luz a nuestras vidas, tu palabra nos enseñe, tu palabra nos exhorte y tu palabra nos dirija por el buen camino hasta el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Oro, Dios, para que tú bendigas nuestra congregación y nos bendigas también a nosotros con la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La prédica de esta mañana es una continuación de lo que nosotros hicimos el fin de semana anterior y estamos respondiendo a una pregunta: ¿cómo saber si estamos en los últimos tiempos? Y en el desarrollo de nuestra exposición de la semana anterior respondimos a dos preguntas concretas e iniciamos a responder con la tercera de ellas. Las primeras dos eran si el regreso de Cristo era inminente, y si el regreso de Cristo era inminente, ¿por qué no se había dado? Y cuáles eran las señales que, de acuerdo a Mateo 24, que es el texto base que estamos siguiendo, nosotros podemos encontrar la Escritura como señales del cumplimiento de los últimos tiempos, o las señales previas que se deben dar para que nuestro Señor Jesucristo venga. Y hemos desarrollado 7 de estas señales. La primera de ellas hablamos del engaño religioso a gran escala. La segunda hablamos de guerras y rumores de guerra. En tercer lugar hablamos de hambres, enfermedades, epidemias y terremotos. En cuarto lugar hablamos de persecución. Quinto, hablamos de las características de la sociedad existente previo a que Jesucristo viniera. Una sociedad muy fundamentada en el yo, amante del dinero y amante de los placeres. Y hablamos de que antes de que Jesús viniese, el evangelio tenía que ser predicado en todas partes del mundo. No para que la gente se convirtiera, sino como para testimonio y que nadie pudiese decir que nunca había oído de esto. Y por último, hablamos del aumento de la ciencia y de la tecnología que está inmersa en medio de nosotros y que son los elementos de control que el sistema último previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo usará. No cabe la menor duda de que la ciencia será un elemento a las manos de este sistema y un elemento de control, y que lo veremos como lo estamos viendo hoy en día, muy normal. Hoy nos toca continuar con el desenlace de las siguientes señales, y la primera de ellas, como número 8, vamos a hablar de la restauración de Israel. ¿Y por qué vamos a hablar de restauración de Israel? Bueno, Mateo 24:15 nos da la luz sobre esto, y Mateo 24:15 dice lo siguiente: El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee, entienda. De esta frase de Jesús, que para nosotros cuando la leemos pareciera muy escueta, podemos rescatar dos frases que son importantes, son frases claves. El horrible sacrilegio, o la horrible abominación, como otras versiones lo describen, y el lugar santo. Más adelante en el desarrollo de nuestra exposición hablaremos del horrible sacrilegio, pero el lugar santo es el lugar donde los israelitas ofrecían los sacrificios a Jehová en el Antiguo Testamento. Este lugar santo tenía lugar, valga la redundancia, en el templo, y el templo a su vez estaba en Jerusalén, y Jerusalén a su vez formaba parte de Israel.
Y por ello nos toca en esta mañana tener que hablar de Israel, de la restauración de Israel y las diferentes fases proféticas que se van a dar en torno a Israel y el cumplimiento de estas fases proféticas. Recordemos que en el 70 después de Cristo, durante la ocupación romana, el general Tito invade Jerusalén y no solamente destruye Jerusalén, sino que destruye el templo. De esto nos habló Jesús en Mateo 24, 1 al 2. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Muchos judíos en ese momento murieron. Incluso muchos de ellos fueron tomados de esclavos y otros fueron sacados fuera de Israel, fuera de Jerusalén, bajo la prohibición de que si regresaban tenían muerte. Israel es tomada y es convertida en una ciudad romana llamada Aelia Capitolina. Así tenemos que la mayoría de población judía es dispersada no solamente en el Imperio Romano, sino que es dispersada a diferentes partes del mundo. Y la palabra del Señor nos habla de que esto, en el final de los tiempos, Israel iba a ser reagrupado, Israel iba a ser restaurado. Y vamos a ver cada una de estas fases y el cumplimiento que de alguna de ellas se han dado y otras que se están dando. La primera de estas fases es el regreso de los israelitas a la tierra prometida. Dios le había advertido a Israel que si ellos desobedecían y persistían en su desobediencia, Él los iba a arrancar de su tierra y los iba a esparcir por todo lo conocido, con todo lo que eso implicaba, la pérdida de su tierra, la pérdida de su identidad, todo lo que ello implicaba. Y de hecho, así fue. Las diferentes incursiones romanas hicieron que Israel quedara desolado y prácticamente destruido, y sus habitantes esparcidos por todo el imperio. Pero también, amados hermanos, Dios en su misericordia le prometió a Israel que los traería de vuelta a la tierra prometida, como lo indica Isaías 43, 5, 6. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Jeremías también habla sobre esto en Jeremías 23, 8. Y dice la palabra: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte, de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. El Dios nuestro lo describe Daniel como el Dios de la historia. Él es el que tiene todos los eventos en sus manos. Impresionantemente, amados hermanos, la Primera Guerra Mundial preparó el escenario para que los judíos iniciaran su retorno a Israel. ¿Esto por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial, el dominio del territorio israelí se encontraba bajo el poder del Imperio Otomano, es decir, los turcos, una nación que odiaba a Israel y se oponía al retorno de los israelitas a su tierra. Eso no despertaba ningún anhelo en el pueblo de Israel para retornar a su tierra. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, y motivado por todo el sufrimiento y el holocausto que se dio, esto despertó en los israelitas un anhelo por regresar a su tierra. Y es así como empezamos a ver un retorno del pueblo de Israel a su tierra. Para el año 1948 había en Israel 700,000 judíos. Para el año 2017 se estima que la población anda en 8.5 millones de habitantes.
de los cuales entre un 70 y un 75% son judíos. Este es el cumplimiento de la profecía que estableció Isaías sobre el retorno de un pueblo que fue esparcido nuevamente a su territorio. El segundo evento profético relacionado con la restauración de Israel tiene que ver con el restablecimiento de Israel como nación. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Isaías 66, 7 al 8. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? Ponga atención a esta pregunta. ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. No cabe la menor duda de que Isaías, así como Zacarías mismo, nos está hablando de que cuando el pueblo se reagrupara, la nación de Israel sería restablecida. Esto también lo podemos ver en Mateo 24, 32 al 35, cuando la palabra de Dios indica lo siguiente. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Para los que están anotando en el verso 34 lo que acaba de leer Rosita, también se dice que no va a pasar una generación antes de que esto se cumpla. Para efectos proféticos, esta palabra de la higuera tiene que ver con Israel. Los diferentes profetas han asociado a Israel como la higuera y nos está indicando que cuando la higuera florezca, y el 14 de mayo de 1948, la ONU decreta que a partir de esa fecha Israel era constituida como nación, dándose cumplimiento de la palabra profética relacionada con el pueblo israelí. El tercer elemento con respecto a la restauración de Israel tiene que ver con la restauración de la tierra prometida como una tierra donde fluye leche y miel. ¿Esto por qué, hermanos? Porque con las diferentes invasiones de que Israel fue objeto y el trato que le dieron a diferentes pueblos gentiles que vinieron a habitar Israel, las tierras se volvieron sumamente desérticas, unas tierras desoladas. Sin embargo, Dios le había prometido a Israel que una vez que la nación fuese restablecida, la tierra florecería otra vez. La tierra florecería otra vez. Y hoy en día, amados hermanos, en Israel, verdaderos desiertos se han vuelto en tierras fértiles. Las lluvias, interesantemente, se han incrementado. Se han sembrado en Israel, oiga usted, cerca de 250 millones de árboles. Este es un dato muy interesante. Las tierras se cultivan de flores, de verduras, de frutas, y muchas de ellas se exportan con sello israelí al resto del mundo. Y así, hermanos, se cumple la profecía que Isaías nos dio. La tierra que antes era árida y desértica está ahora floreciendo. Isaías 35, 1 al 2 dice que se alegre el desierto, tierra seca, que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y alegría. Dios los va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como el valle de Sarón. Joel 2, 21 al 24 indica: no temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de las estepas reverdecerán.
Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará la lluvia de otoño, les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de granos, los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite. De ahí, hermanos, la importancia de ir conociendo un poco acerca de la profecía bíblica. Porque estas noticias internacionales nos llegan y a veces las vemos y pasan sin mayor importancia para nosotros. Una noticia más, ay mira qué carga los israelitas, están sacándole provecho al desierto. Ay mira, Israel fue constituida como nación. Pero amados hermanos, a la luz de la profecía bíblica es el cumplimiento de las cosas que Dios ha estado prometiendo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante que la iglesia de Cristo despierte al conocimiento de las Escrituras y de la profecía bíblica. La cuarta de las señales proféticas relacionadas con el pueblo de Israel, tenemos la reimplantación del idioma hebreo. No cabe la menor duda que toda nación como tal tiene su propia lengua, su propio idioma. Cuando Israel es esparcido por diferentes partes del mundo, este idioma se pierde. Y hay un hombre precursor de todo esto, un estudioso y un periodista, que se tomó la idea de restablecer el idioma hebreo como tal para el pueblo de Israel y restablecerlo en Israel, y esto hoy en día es un hecho concreto. Israel, su idioma oficial es el hebreo y ha sido totalmente restablecido tal y como lo estableció Sofonías 3:9. Otro elemento con respecto a la restauración de Israel tiene que ver con la reocupación de Jerusalén por los judíos. Lucas 21:24 dice: Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. A ver, Jerusalén había sido gobernada por los hace 2700 años. Israel, como ya dijimos, había sido decretada como nación en 1948. Sin embargo, el territorio de Jerusalén no le fue dado a Israel. Atención aquí, el convenio que la ONU hizo en ese momento fue el siguiente: le dio un pedazo del territorio a los árabes, otro pedazo de la tierra a los judíos, y decretó Jerusalén como un territorio neutral, ni para ustedes ni para ustedes, ¿verdad? Pero no fue sino en 1967, y luego de una breve guerra llamada la Guerra de los 6 días, que Israel ocupa la ciudad de Jerusalén. Se desata una guerra entre Israel y 6 de las grandes potencias árabes, e Israel vence en una forma extraordinaria. En 1967, Jerusalén pasa a ser parte del pueblo israelita, y en 1980 Israel es proclamada capital. Jerusalén es proclamada capital de Israel. Así, antes de la llegada del Señor Jesucristo, Jerusalén debía estar en manos de los israelitas, y es una profecía que ya se está empezando a cumplir. ¿Y por qué decimos que se está empezando a cumplir? Porque aún hoy en día es conflicto abierto. La franja de Cisjordania, el conflicto por Jerusalén misma. Muchos países, sus consulados no están en Jerusalén como debiera estar en cualquier capital del mundo, están en Tel Aviv,
producto de todo el conflicto que aún se vive por el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. El siguiente evento profético tiene que ver con la reconstrucción del templo en Jerusalén. Tenemos que históricamente el primer templo en Israel fue un sueño de David. Y David consiguió todos los materiales y los terminó construyendo este templo Salomón. Este templo fue destruido en la invasión que los babilonios hacen en el 586 a.C. Posteriormente se construye un segundo templo en el tiempos del imperio medo-persa bajo la dirección de Zorobabel. Templo que es ampliado por el rey Herodes y que es el templo del cual Jesús está hablando en Mateo 24, 1 al 2. Templo que posteriormente es destruido en el 70 después de Cristo. Tal y como se va a desarrollar más adelante, el anticristo va a llegar a Israel, va a entrar en el templo. Quiere decir que va a haber la construcción de un tercer templo, tal y como lo vamos a ver en este mismo espacio más adelante. Este anticristo va a entrar en el templo preparado y de acuerdo a lo que las noticias nos arrojan, los planos constructivos de este tercer templo ya se hicieron, están hechos. Ahora la torta es, ¿verdad?, que el templo debe ser construido donde está la mezquita de Omar, y esto creará a futuro un gran incidente que estaremos prontos a ver. Daniel 9:27 nos da la luz sobre esto que estoy hablando. Durante una semana más, él hará pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. ¿De qué nos está hablando Daniel? Como lo vamos a ver, el anticristo hará pacto con Israel durante 7 años y a los 3 años y medio va a romper este pacto. Y a los 3 años y medio va a irrumpir en el templo y va a ofrecer un horrible sacrilegio, como lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde se va a dar? En el templo. Por eso la construcción del templo será un evento al cual tenemos que tenerle los ojos puestos. Cerramos aquí con los eventos de la señal número 8, que es la restauración de Israel, y vamos a la señal número 9, la llegada del anticristo. El anticristo, la bestia o el hombre de maldad. Estos son los nombres que la Biblia le da en la traducción Reina Valera. ¿Y qué entendemos por anticristo? Bueno, en palabras sencillas, el anticristo es el que se opone a Cristo. Es aquel que está en contra de Cristo. Es el que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús es el Mesías. Juan 2:22 dice: ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Cuando decimos que está en contra, podemos ver aquí dos acepciones. Una de ellas es negar la naturaleza de Cristo. Eso es estar en contra de Cristo. La otra es usurpar el lugar de Cristo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar sobre la primera. Cuando hablamos de la primera, es el sentido que Juan le está dando en las epístolas juaninas. ¿Qué estaba pasando en ese momento cuando Juan dice que niegan que es el Cristo, que Jesús es el Cristo? En el primer siglo se dio una corriente muy fuerte llamada docetismo. ¿Qué era el docetismo? El docetismo, amados hermanos, era una doctrina que decía que Jesús nunca vino como hombre a la tierra,
que simplemente era parecía que era humano, pero no era humano. Era como un fantasma con características humanas. Algo así es lo que la doctrina del docetismo decía. Imagínense nada más para nosotros, para nuestra doctrina, el golpe pero tan mortal que le darían a nuestra doctrina si negaran que Jesús vino como hombre. ¿Quién nos va a entender? ¿Quién nos va a comprender? Si dice la palabra que Él se identifica con nosotros porque Él fue hombre como nosotros y en su propia carne, en esta humanidad, pudo vencer el pecado. El docetismo era una estocada a nuestra fe. Por eso, segunda de Juan 2:1-7 dice: Pues muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Este es el sentido que las epístolas juaninas le dan al anticristo, el que niega la naturaleza de Cristo. Pero la Biblia nos habla de otro personaje muy específico en segunda de Tesalonicenses, llamado el hombre de maldad. Veamos algunas características de este personaje. Vamos a estar moviéndonos en Apocalipsis 13 y en segunda de Tesalonicenses. El anticristo, en primer lugar, va a ser la cabeza del sistema anárquico de Satanás, según Apocalipsis 13:2. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. El dragón en el Apocalipsis es Satanás, ¿verdad? Estamos ahí claritos. Recordemos que la palabra del Señor dice que Satanás es el príncipe ¿de qué? De este mundo. Tiene autoridad, tiene poder sobre este mundo. Satanás toma ese poder, esa autoridad, y dice Apocalipsis, se la transfirió a la bestia, es decir, al anticristo. La segunda característica que tenemos, dice que el anticristo hablará con arrogancia y dirá blasfemias contra Dios. Igualmente, la blasfemia se puede dar en dos sentidos: hablando cosas que deshonran a Dios o usurpando el lugar de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice: Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Él va a pretender ser Dios. Apocalipsis 13:5. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. La otra característica que encontramos en estos pasajes del anticristo es que va a tener poder y va a tener control. Él mismo se va a declarar Dios, como ya dijimos, y va a ser objeto de adoración. Y tendrá el control por medio de una marca que será puesta a todos los que no serán salvos. Apocalipsis 13:16. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Y como última característica de este personaje, tenemos que hará milagros, hará señales y hará prodigios, según segunda de Tesalonicenses 2:9. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Una vez más, si no conocemos la Escritura, si no conocemos los tiempos, vamos a ser engañados. Porque el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. La décima señal que nosotros encontramos en la venida, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, es la llegada del falso profeta.
¿Quién es este falso profeta? Dice que es un personaje que emerge de la tierra, o sea, va a estar en Israel. Este es un personaje casi que sale a la palestra, sale a la luz casi en una forma simultánea al anticristo. Se convierte en el ejecutor de las órdenes del anticristo, es el vocero del anticristo y es una copia barata de lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. O sea, se va a encargar de todo lo religioso. Y vamos a ver las características de este falso profeta. La primera de ellas es que tendrá apariencia de piedad, pero por dentro será todo lo contrario. Apocalipsis 13:11. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué dice esta palabra? Que se va a vestir de oveja, pero por dentro es un lobo. Y va a actuar como lobo y va a hablar como lobo. La segunda característica de este falso profeta es que llevará a cabo la voluntad del anticristo. Apocalipsis 13:12, primera parte. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. La tercera característica de este falso profeta es que promoverá la adoración al anticristo. Será un líder eminentemente religioso con capacidad de ejecutar y llevar a cabo el servicio del anticristo. Apocalipsis 13:12, segunda parte, nos indica lo siguiente. Y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Su objetivo particular y único, como se le denomina al falso profeta, es conseguir la lealtad religiosa para el anticristo, quien es y actúa al buen estilo de los profetas del Antiguo Testamento, creando lealtad para Dios el soberano. Este falso profeta tratará de crear lealtad para el anticristo. Otra característica de este falso profeta es que es capaz de hacer milagros. Ya vimos que el anticristo hacía milagros. Este falso profeta va a hacer milagros. Apocalipsis 13, versos 13 al 14, versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. También hacía grandes señales milagrosas, hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de la gente. Y por medio de esas señales que se le permitía hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra. La gente estará fascinada con este personaje, ¿no lo creen? Y por ello será muy fácil engañar a la gente para que a su vez le rindan adoración a la bestia o al anticristo. La siguiente característica es que será el promotor de la campaña de adoración a la imagen de la primera bestia. Apocalipsis 13, 14, segunda parte y verso 15 dice lo siguiente. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. No solamente el personaje estará vivo, el anticristo, sino que a su vez este falso profeta le va a construir una imagen. Y no solamente la va a construir a una imagen, sino que, como veremos, la va a introducir en el templo y va a hacer que se le adore. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice lo siguiente. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso hablamos al principio de la definición del anticristo, porque aquí ya está entronado usurpando el nombre de Dios. La siguiente característica nos narra que
hará que todos los habitantes de la tierra reciban una marca. Ya esto lo hemos hablado. Esta marca sin duda le dará a este personaje y al anticristo el poder y el control. Si ustedes pueden ver de lo que hemos hablado hasta este momento, se va a armar una trilogía. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Una copia barata de nuevo de lo que es la Trinidad. La señal número 11 que hemos desarrollado para ustedes tiene que ver con el horrible sacrilegio, del cual Mateo 24:15 nos habla. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee, entienda. Esto no es ni más ni menos de una cita que Jesús está haciendo de Daniel 9:27, lo cual dice lo siguiente: durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Para entender un poco esto, tenemos que irnos a la historia. Y en el 167 antes de Cristo, un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes se metió al templo, erigió un altar a Júpiter y ordenó adoración a Júpiter en medio del templo. Y no solamente eso, sino que cogió una puerca, un animal inmundo, y lo ofreció en sacrificio y holocausto en el lugar donde se ofrecían sacrificios y holocaustos a Jehová. Esto es lo que se conoce como la horrible abominación o el horrible sacrilegio, como lo describe la versión Dios habla hoy. Pues Jesús 200 años después está hablando de esto proféticamente. Entonces Jesús no está hablando de lo que ocurrió 167 antes de su venida. Está hablándonos de un evento futuro. Y de un evento futuro que se va a dar en el lugar santo. Y de un evento futuro que se va a dar en Jerusalén. Y un evento futuro que se va a dar en Israel. Y un evento futuro que se va a dar en el lugar de las ofrendas, donde el falso profeta va a introducir la imagen del anticristo y va a ordenar que se le rinda homenaje y pleitesía. Qué tremendo este horrible sacrilegio del cual Jesús nos habla. Pero si leemos solo la frase de Jesús, no entenderíamos nada. Cualquiera que sea este horrible sacrilegio, va a ser una ofensa fuerte a la santidad de Dios. La última de las señales que hemos trabajado para esta exposición tiene que ver con la gran tribulación. Hermanos, aclaración, estas no son todas las señales, hay muchas más. Pero hemos preparado estas 12 para despertarnos, para ponernos el gusanito, para que empecemos a estudiar y averiguar sobre esto. Mateo 24:21 dice así: porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Después de que el anticristo llega a Jerusalén, hará pacto por 7 años y a la mitad de ese tiempo, como ya hemos dicho, ¿verdad?, va a romper ese pacto y va a iniciar un periodo de persecución contra el pueblo santo como nunca antes. Y así lo describe Daniel 12:1. En ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo. Será un momento angustioso,
un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro. En Apocalipsis 7, 13, 14 podemos ver delante del trono todos los que pasaron por la gran tribulación. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quién está hablando? Está hablando Juan, está hablando en una visión que fue transportado al cielo. Y dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre de ¿quién? En la sangre del Cordero. Con respecto a la gran tribulación, amados hermanos, es necesario que en esta mañana aclaremos. Hay diferentes posiciones teológicas con respecto a esto. Una de las posiciones es que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Otra posición teológica es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Hemos expuesto esta porque el fundamento bíblico que hemos encontrado es fuerte y además, amados hermanos, porque hay un gran reto. Si la posición teológica es que la iglesia no va a pasar la persecución, usted no tiene nada que preocuparse. Pero si a la iglesia le toca pasar la persecución, vamos a tener que tomar una decisión. Y vamos a tener que definir si vamos a morir y vamos a ir hasta las últimas consecuencias con el Señor o nos vamos a dejar poner la marca. Y por eso es que hemos desarrollado esta posición, para que la iglesia esté alerta, para que la iglesia esté vigilante, porque nuestro deber como creyentes que anhelamos la venida de Cristo es que nos toque o no nos toque pasar la tribulación, debemos estar preparados y vigilantes cuando el Señor venga. Sabemos que es mucha la información que hemos dado, amados hermanos, y no todo está aquí definido. Pero un pequeño comercial. El año próximo usted se va a poder sacar sus dudas, porque vamos a tener un seminario durante todo el año donde vamos a estar estudiando el Apocalipsis. Entonces ahí sí vamos a tener mucho más espacio para dudas, para cosas que no han quedado totalmente claras en este espacio. Para concluir, hermanos, ¿qué debemos hacer como iglesia? La palabra del Señor también nos da las respuestas. Lucas 21:34. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa. ¿De qué nos está hablando Lucas? Ocúpense de las cosas de arriba. Estén ocupados en las cosas de arriba. No se involucren con las del mundo. Métanse con las de arriba. La segunda gran consejo que la Escritura nos da, dice, estén vigilantes. Lucas 21:36. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Este concepto de vigilante de Lucas, si nos vamos a la raíz, es el mismo concepto vigilante de que nos habla la parábola de las 10 vírgenes. Habían 5 que estaban en otras, como dicen, y 5 que estaban vigilantes. ¿Qué estaban estas 5 haciendo? Estaban velando, estaban en espera, no se durmieron, tenían sus lámparas ¿con qué? Con aceite. ¿Qué representa el aceite para nosotros? El Espíritu Santo de Dios, el cual tenemos que estar avivados, estamos encendidos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué más debemos hacer mientras el Señor aparece? Escudriñar las escrituras y la profecía bíblica. Ya lo hemos dicho, hermanos, pero lo volvemos a enfatizar porque esto es vital para la iglesia. La profecía bíblica no es sencilla de entender, amados hermanos, y que nos lo digan a nosotros. Pero hay cosas que nunca entenderemos, pero un estudio serio de la misma nos va a revelar muchas cosas de la voluntad de Dios para los últimos tiempos. Muchos dicen, ay no, es que la profecía es muy complicada, muy difícil. Otros dicen, ay no, es que me da miedo. Y otros simplemente no les interesa. Pero es el tiempo, amados hermanos, de que dejemos las excusas a un lado, que dejemos las limitaciones, que dejemos el miedo, que dejemos la indiferencia y dispongamos nuestro espíritu para conocer acerca de la profecía, acerca del fin de los tiempos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta alternativa que la Escritura nos da para este tiempo es buscar la santidad en todo tiempo. Y vamos a levantarnos, cada uno de ustedes tiene una Biblia en su mano y el que no la tiene se asocia con otro y vamos a Tito 2, 11 al 13. Pongámonos de pie, amados hermanos. Tito 2, vamos a leer 11 a al una 13. sola voz este versículo. Tito 2, 11, 13. Si usted no tiene una Biblia a mano, júntese con un hermano. ¿Estamos listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo viene, Cristo viene. Y si hermanos amados, si los apóstoles y la iglesia del primer siglo, incluso un hombre como Pablo que sentía de acuerdo a Tesalonicenses que él iba a estar vivo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, si para estos hombres era urgencia, pues con mucho más razón para nosotros 2017 años después, y después de nosotros hacer un recorrido por esto y ver el cumplimiento profético, es de mayor urgencia que nosotros como iglesia caminemos. ¿Qué resume Tito? Tito resume dos aspectos. Tito resume rectitud. Tito resume santidad. La pregunta es, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer, iglesia? ¿Vamos a estar como la vaca viendo al tren pasar? ¿O estamos apercibidos de que, como lo dijo Juan en Apocalipsis 1:1, la venida de Cristo está a puertas? Él nos ha venido hablando de diferentes palabras a través de profetas acá, y nosotros oímos como llover, pero la venida de Cristo está a puertas. Es inminente que el Señor viene, y tenemos que estar preparados, y tenemos que estar caminando en rectitud y en santidad delante de Él. Y ese momento, iglesia, y no estoy haciendo este llamado para una ni para dos personas, para que como iglesia usted pase aquí al frente y haga pacto con Dios en esta mañana. Haga pacto con Dios en esta mañana de caminar en rectitud y en santidad.
No le estoy hablando ni a uno ni dos. Este es un mensaje a la iglesia. Iglesia, es necesario que caminemos. Cristo está a la puerta. Caminemos. Hagamos pacto con el Señor de guardarnos en rectitud, en santidad delante de Él.